interesa su bienestar. El éxito de ser feliz es una vida de calidad. Pensamos en usted, su familia, su salud es ya. Encontremos juntos lo mejor de la vida. Salud ya. Celebra la vida, nunca es tarde, empezar de nuevo. Salud ya. Su salud es ya, su salud de lo primero. Salud ya. En sintonía todas las tardes en Radio Centro. Salud ya. Estamos aquí desde el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica con un día más de Salud Ya, el programa producido por FUPROSA y por Radio Centro en una coproducción, y tratando siempre de llevarle temas importantes para que usted mantenga una buena salud. Hoy tenemos nuestra sección de FUPROSA Legal con el licenciado Rodolfo Golfín y sus invitados. Antes quería invitarlos para que se lleguen, busquen en nuestra página de Facebook Salud Ya CR y le den me gusta. Necesitamos que crezca esa comunidad, que cada día haya más gente que reciba nuestros consejos, que reciba nuestras informaciones y que juntos podamos hacer una comunidad mejor, llena de salud, llena de conciencia, principalmente para que todos nos volvamos responsables de nuestra nueva salud, de nuestra propia salud, perdón. También tenemos nuestro correo electrónico, que es fuprosacr@gmail.com, y los teléfonos en estudio 2240-7373, 2240-1042, por si gustan compartir con nosotros el tema de hoy. Aborto terapéutico, un tema que se las trae, un tema que es muy importante dentro de la parte legal, principalmente para que conozcamos de forma sencilla de qué se trata. Muchas veces oímos estos términos y ni siquiera nos interesa qué significa. Cuando lo conocemos en una forma sencilla, como lo queremos hacer siempre aquí en Salud Ya, pues nos damos cuenta que es un tema importante y que tenemos que estar pues muy empapados, porque en cualquier momento los podríamos utilizar, principalmente en la parte legal, que es lo que vamos a hablar hoy, y que tenemos a la licenciada Larisa Arroyo, que es una experta en este tema, con Rodolfo. Primero le vamos a dar las buenas tardes. Rodolfo, ¿cómo estás? Y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias Chico, y gracias a toda la estimada, los estimados oyentes que nos siguen en un programa más de Salud Ya. Hoy en FUPROSA Legal vamos a tratar un tema que, bueno, suena mucho, o por lo menos la gente cree entender de qué se trata el tema del aborto terapéutico. Vamos a tratar de profundizar con una estimada colega experta en el tema sobre cuáles son los alcances, qué quiere decir aborto terapéutico y diversos tópicos sobre esta temática que vamos a tratar de presentarles la tarde de hoy, porque dentro de la función primordial de nuestra organización es educar, es formar, es hacer que las personas conozcan aquellos pequeños detalles que pueden hacer las grandes diferencias y puedan, claro que sí, pues plantearle a algunos de sus familiares, a algunos amigos, a los vecinos, en las comunidades, estas mismas temáticas para que puedan ejercer legítimamente sus derechos y puedan pues evitarse complicaciones y situaciones que a nadie gustan y que nadie desea sufrirlas. Para esto vamos primero que nada, porque es importante saber quiénes son nuestros invitados, pues darle la palabra a nuestra estimada colega Larisa, para que primero Larisa nos contes quién sos vos, es muy importante, a quién representás y en qué organizaciones formás parte, como por ejemplo la del Colegio de Abogados, que ahora más tarde vamos a hablar tal vez un poquito del tema, y más adelante en los segmentos que vienen vamos a ir desarrollando la temática. Buenas tardes, Larisa. Muy buenas tardes, Rodolfo y Chico, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, ¿quién soy yo? Yo soy abogada, especialista en Derechos Humanos, tengo una maestría en Derechos Humanos y 2 postítulos por la Universidad de Chile en materia de Derechos Humanos de las Mujeres.
Mi experiencia laboral tiene que ver precisamente con el tema de derechos sexuales y derechos reproductivos, que son derechos humanos, ¿verdad? Ese es un punto importante, y hago parte de la Colectiva por el Derecho a Decidir, que es una organización feminista que trabaja el tema de derechos sexuales y derechos reproductivos con énfasis en el tema precisamente de aborto terapéutico. También hago parte de otros espacios, ¿verdad? Como la Comisión de Diversidad Sexual del Colegio de Abogados y Abogadas, como mencionaba Rodolfo anteriormente, y del Frente por los Derechos Igualitarios, que también toca el tema, digamos, de matrimonio igualitario y identidad de género, siempre en el marco de los derechos humanos, ¿verdad? Y como abogada, ahí una tiene el sesgo de no poderse salir de lo que es el derecho internacional de los derechos humanos, que tiene que ver con todos estos temas. Claro, muy importante, y es importante conocer a las personas que traemos a este programa, a su programa Salud Ya, porque no es criterio ocurrente, no son opiniones que recogemos de buenas a primeras de cualquier persona que anda caminando por la calle, sino que procuramos traer especialistas, gente estudiada, capacitada y conocedora de los diferentes temas, para que las opiniones que aquí se puedan vertir, los temas que se puedan tocar, respetando, claro está, la opinión diferente, la opinión contraria, pues siempre nos permitan dar un poquito de luz a esos temas tan importantes. Larisa, el tema del aborto como tal, no sé qué te parece si empezamos tal vez hablando un poquito para ir conceptualizando qué es el aborto, si te parece, y qué es el aborto terapéutico, y más adelante vamos a ir tratando ya de ir desmenuzando esta temática tan apasionante y tan interesante en el ámbito costarricense, por lo menos. Sí, bueno, primero que todo, en realidad le decimos aborto terapéutico, pero en Costa Rica está tipificado más bien como aborto impune, eso es importante. Lo que pasa es que, digamos, el lenguaje popular no ha calado tanto la palabra impune, ¿verdad? Entonces, ¿a qué nos referimos con aborto terapéutico? Bueno, a todos aquellos abortos que hacen referencia a que esté la vida o la salud de la mujer en peligro, ¿verdad? Ya podemos ampliar un poquito más a qué nos referimos con salud y un poco al marco jurídico, pero lo primero es entender que en Costa Rica hay una idea generalizada de que el aborto está prohibido en todas sus condiciones, y esto es falso. En otros países como Nicaragua, Chile, Haití, Honduras, efectivamente, aun cuando la mujer está en riesgo de morir, no se permite el aborto terapéutico, pero así no es en Costa Rica. En Costa Rica el aborto sí se permite en ciertas circunstancias, y esas circunstancias las encontramos en el artículo 121 del Código Penal, ¿verdad?, donde establece que cuando esté en riesgo la vida o la salud de la mujer, siempre que no se haya podido evitar por otros medios y que se haga, por supuesto, por un profesional en salud, un médico o médica o enfermera ginecobstetra, pues se puede interrumpir ese embarazo, ¿verdad? Entonces, recalcar que cuando está en riesgo la vida o la salud de la mujer, en Costa Rica las mujeres podemos solicitar que se nos interrumpa ese embarazo. Vamos a retomar lo que bien dice Larisa, el artículo 121 del Código Penal, que es importante que la gente conozca, ¿verdad?, las normas que nos regulan. Nos dice, digo literalmente porque lo voy a leer, no es punible el aborto practicado con consentimiento de la madre por un médico o por una obstétrica autorizada. Cuando no hubiere sido posible la intervención del primero, en este caso el médico, si se ha hecho con el fin, cuando el aborto se practica con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre, y esto no ha podido ser evitado por otros medios. Esta es la figura que se regula en el Código Penal costarricense y que, bueno, abre una serie, un universo de situaciones que pueden ser, o que son, de hecho, totalmente interesantes. Por ejemplo, el tema de que esté en juego la vida de la madre o su salud. Este tema de la salud se presenta muy interesante, Larisa. Tal vez no entremos todavía en el tema de la salud, hablemos primero en el tema del derecho a la vida y a la vida propiamente. Entonces, cuando no tenemos, o cuando tenemos más bien en riesgo la vida de la mujer, de la madre, la persona que está en este caso embarazada, podemos eventualmente practicar un aborto, por eso sí, por un profesional obviamente autorizado, y esto no es un delito, entonces. Efectivamente, entonces, más bien por el contrario, si ese embarazo no se interrumpe,
¿verdad? Y, por ejemplo, la mujer llegara a morir, habría responsabilidad más bien para el médico o la médica que decide no interrumpirlo, ¿verdad? Sabemos que hay varios tipos de embarazos que simple y sencillamente no pueden llegar a término. Por ejemplo, si hay una implantación no en el útero, ¿verdad?, sino en las trompas, por ejemplo, y eso implica la muerte inminente de esa mujer. Entonces, en ese caso, pues hay una protección jurídica tanto para la mujer como para el médico o la médica que realice, o la enfermera ginecobstétrica también, pero usualmente en nuestro sistema la verdad es que lo hace el médico o la médica. No hay ningún tipo de sanción en caso de realizar la interrupción, y más bien por el contrario, si no lo hiciera y la mujer falleciera, pues más bien habría una responsabilidad que sí se le podría achacar a este profesional en salud, ¿verdad? El término terapéutico veo que es un término que no lo contiene la norma propiamente, sin embargo se utiliza mucho en el lenguaje popular. ¿Hay alguna razón? Tal vez para relacionarlo con el ámbito médico o de salud propiamente. Sí, bueno, efectivamente la norma no lo contiene, y incluso en varias, digamos, en varias normativas de diferentes países, incluso a nivel internacional, lo terapéutico no es exactamente la palabra que se utiliza, ¿verdad? Pero así lo conocemos, y es bueno ponerlo sobre la mesa, porque si no habría mucha gente que nos está escuchando que no va a entender de qué estamos hablando, ¿verdad? Entonces, terapéutico es realmente como una referencia a ver cómo se puede resolver la situación que está afectando a la mujer, ¿verdad? Que ese embarazo puede estar afectando su vida o su salud, y que por lo tanto hay que hacer una intervención quirúrgica o médica, porque no siempre es quirúrgica, puede ser, por ejemplo, un aborto medicamentoso, que también es de los métodos que se utiliza actualmente, porque es de lo más seguro, lo más efectivo, etcétera, etcétera, y se podría hacer. Ahora, usualmente los términos que se manejan son aborto impune, aborto no punible, aborto legal, ¿verdad? Todo lo que haga referencia a la norma que establezca este derecho de las mujeres en el marco nacional. En este caso concreto, deberíamos hablar más bien de aborto no punible, que es cuando está en riesgo la vida o la salud de las mujeres. Exacto, tal vez es importante profundizar un poquito más en este término punible, para efectos prácticos, para que los estimados oyentes y las estimadas oyentes vayamos entendiendo en qué consiste y de qué se trata estos términos. Punible es que no puede ser perseguido penalmente, o sea que no hay cárcel o algún tipo de sanción, exacto, por este tipo de actos. Vamos a ir a un pequeño corte comercial, estamos en su programa Salud Ya regresamos, el tema de hoy, aborto terapéutico. Salud Ya. FUPROSA y Radio Centro presentan de lunes a viernes de 1:30 a 2:30 de la tarde. Salud Ya. La salud es lo primero, y para nosotros el compromiso de informarles sobre el mundo de la salud. Salud Ya. Salud Ya. Su bienestar es nuestro lema, y como nos interesa su bienestar, los invitamos a escuchar Salud Ya. de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde por Radio Centro, la radio completa, 96.3 FM. Y porque el éxito de ser feliz es una vida de calidad, acompáñenos y con un selecto grupo de profesionales le ayudaremos a cuidar su salud. Salud Ya. Denos la oportunidad de servirle. Escuche Salud Ya. Salud Ya. De lunes a viernes por Radio Centro, la radio completa. Radio Centro, la radio completa. Radio Centro, la radio completa. Salud Ya. Salud Ya. Regresamos, estamos en su programa Salud Ya. El tema que tratamos el día de hoy es aborto terapéutico. Nos acompaña nuestra colega Larisa Arroyo, experta nacional e internacional en el tema que nos ocupa el día de hoy, pero muchos otros que vamos a ir aprovechando su conocimiento y experiencia para que nos vaya orientando y educando un poquito más en todos estos temas. Quedamos en el tema de punible. Bueno, punible decíamos que no es sancionable. En palabras más cristianas, que no nos van a perseguir penalmente, no vamos a ir a la cárcel por practicar un aborto de tipo terapéutico, ¿verdad? Hagamos el énfasis en esto.
Y terapéutico es aquel aborto, en resumidas cuentas también, palabras más claras, el que se practica para salvar la vida de la madre o para salvar o proteger su salud. Este otro campo es muy amplio, ¿verdad, Larisa? El tema de la salud, hasta dónde llega esa protección y cuáles son eventualmente los límites para decir que podemos hacer un aborto, o que se debe hacer, no es que podemos, sino que se debe hacer en razón de proteger la salud de la madre. Sí, aquí hay que tener algo, ahora que decía, ¿verdad? Si hay que o si se debe que, nada más antes de contestar la pregunta, hacer un paréntesis, porque es importante también entender que la decisión la va a tener siempre la mujer. Aún si estuviera en riesgo la vida o la salud de la mujer, y la mujer por cualquier razón que fuera decide que ella quiere continuar con el embarazo, ¿verdad? Es su potestad, es su derecho, y realmente la función del doctor o la doctora es informarla a ella de los riesgos y que ella pueda entenderlo, ¿verdad? En un lenguaje que ella pueda comprenderlo y que ella tome esa decisión y se le haga el acompañamiento. Entonces, entender que no es una imposición, ¿verdad? No puede ser nunca una imposición, sino que es un derecho del cual ella puede hacer uso. Entonces, bueno, cuando hablamos de la vida es como más fácil, porque sabemos que es un riesgo de muerte, por ejemplo, ¿verdad? Que la mujer va a morir y entonces se puede hacer la interrupción. Cuando hablamos de salud, entramos, como decía usted, a qué es salud, cuáles son los términos que se abarcan en ese concepto de salud. Y aquí es muy importante hacer referencia a dos cosas. Número uno, al concepto que nos da la Organización Mundial de la Salud sobre el tema de que salud es salud integral. Salud integral en lo más amplio, que va a incorporar tanto salud física como salud emocional. Y que incluso, bueno, la OMS va más allá de eso y que tiene que ver no solo con la enfermedad, sino con más con un concepto amplio de bienestar, ¿verdad?, de las personas. Pero bueno, entonces dejemos claro que cuando hablamos de salud integral que incorpora el aspecto físico y emocional. Y en esto la Sala Constitucional ha retomado precisamente este concepto, e incluso nuestras políticas nacionales, tenemos una política nacional de salud mental, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ese componente emocional o mental es algo que algunas veces se nos olvida, pero está sobre la mesa y es algo que el Estado y, por supuesto, los y las prestadoras de servicios de salud también tienen que tener en consideración a la hora de evaluar si es necesario o no interrumpir ese embarazo. Qué complejo, y qué complejo cuando hablamos del tema de consentimiento de la madre, porque antes del consentimiento, que es la voluntad expresa de la persona de que se le realice o no un acto médico, en su cuerpo obviamente, ¿verdad?, está la explicación, que es el consentimiento informado. Cuando le decimos o cuando entendemos que esta persona puede tener en riesgo su vida, quizás pueda ser más fácil, entre comillas, explicarle y obtener de esta persona la autorización para disponer de la vida de su hijo o hija. Pero cuando es un término de salud o protección a la salud bajo otros aspectos que no vienen a vulnerar tan directamente su vida, derecho fundamental por excelencia, pues quizás esa información, ese trabajo del profesional que la atiende, de explicarle con lujo de detalles el por qué es necesario y por qué debe dar su consentimiento, pues eso quizás un poquito más complejo. ¿Qué te parece a vos cuando la relación, pues más bien es a la inversa? Se puede dar en el caso en que la madre decida, porque cree o porque piensa que su salud está siendo vulnerada o disminuida o afectada, solicitarle a un médico o a un profesional en obstetricia que se le practique un aborto terapéutico. ¿Vos conoces algún caso o puedes hablarnos un poco de esa, cuando la iniciativa no parte del profesional, sino que parte de la persona sujeta del derecho? Sí, bueno, en eso es un tema, ¿verdad? El tema de aborto es un tema tabú y eso hay que tenerlo claro. Hay mucho desconocimiento tanto por nuestro gremio, ¿verdad?, de abogados y abogadas, como también desde el gremio de la salud, porque desgraciadamente es algo de lo que no hablamos. Entonces, en ese sentido tenemos dos casos por parte de la Colectiva por el Derecho a Decidir en conjunto con el Centro de Derechos Reproductivos, que están ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, precisamente porque se les negó un aborto terapéutico. Son los casos de Ana y Aurora. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces a las mujeres no nos informa de cuáles son los derechos que tenemos, ¿verdad? Entonces, algo sí hay que tener claro,
si bien es cierto, este aborto terapéutico se puede dar en cualquier momento del embarazo, ¿verdad? Porque está en riesgo la vida o la salud de la mujer, lo cierto es que entre más temprano es mejor para prevenir todos los riesgos a la salud física y emocional. Entonces, saber que las mujeres podemos atender a la Contraloría de Servicios, por ejemplo, de la institución de salud que nos atiende, podemos ir a la Defensoría o eventualmente poner un recurso de amparo. Eso nada más como un tip o, ¿verdad?, una información si tenemos alguna radioescucha que tenga un caso parecido cerca. El caso de Ana de Aurora tiene que ver con malformaciones incompatibles con la vida extrauterina. ¿De qué hablamos cuando decimos este nombre como tan largo, verdad? Malformaciones incompatibles con la vida extrauterina. No estamos hablando de de lo que se conoce como síndrome de Down, no estamos hablando de una malformación a una orejita o un dedito, ¿verdad? Estamos hablando de malformaciones que son tan severas que no hay forma que el embrión vaya a sobrevivir cuando nazca. Es decir, puede ser que incluso ni siquiera llegue a término. La mayoría de las veces se dan abortos espontáneos, ¿verdad? Porque no hay una viabilidad, es decir, que ese feto no va a sobrevivir fuera del útero. Casos como, por ejemplo, que no tienen pared abdominal, ¿verdad? Entonces todos los órganos están expuestos y eso es un riesgo, por ejemplo, a la hora del parto vaginal, porque, bueno, imaginémonos lo que eso puede significar, pasar por un canal muy estrecho, ¿verdad? Órganos expuestos, o también incluso cuando hay una falta de desarrollo del cerebro. Para ponerlo en palabras que todas las personas nos puedan entender, pero que se llama, por ejemplo, anencefalia, ¿verdad? Entonces, esos son realmente los dos casos de Ana y Aurora que están actualmente ante la Comisión Interamericana. Y aquí entender una cosa, la norma es tan amplia y tan general que una puede entender también por qué los y las profesionales en salud no aplican, ¿verdad? Eso. Entonces, el problema es que no tenemos un protocolo o guía que le diga a esos profesionales en salud cuándo lo pueden hacer, en qué circunstancias, ¿verdad? Y eso es un problema no solo para las mujeres, sino también para el gremio médico, que no está protegido y que no tiene indicaciones de qué es lo que debería hacer en circunstancias concretas. Porque, bueno, hablamos de malformaciones, pero podríamos hablar de la afectación de la salud y de la vida de niñas embarazadas, ¿verdad? En Costa Rica, toda menor de... Ahora hay un caso, se te interrumpo, discúlpame, creo que es en Uruguay o Paraguay, ¿verdad? Muy sonado sobre esa temática también. Efectivamente, una niña que vivió violencia sexual por parte de su padrastro y que curiosamente a quien detuvieron fue la madre, ¿verdad? Una niña de 10 años, en Costa Rica tenemos hace unos 2 o 3 años una niña de 8 años, recientemente también en Repretel salió una noticia de una niña de 12 años y bueno, todos esos casos son violencia sexual, ¿verdad? Menor de 13 es violación sexual, no puede haber consentimiento. Imaginémonos qué hacemos con esos casos, ¿verdad? A nivel físico y a nivel emocional es una barbaridad. Y por supuesto está el tema que también en muchos países se reconoce como una causal para aborto terapéutico, el tema de violencia sexual. Cargar el hijo o la hija del violador definitivamente es algo muy fuerte y es algo que las mujeres en su mayoría no están dispuestas a aceptar, con lo cual terminan teniendo abortos clandestinos, ¿verdad? Abortos inseguros, abortos que ponen en riesgo su vida, a pesar de que nuestra norma, insisto, habla de cuando está en riesgo la vida o la salud, y la salud se debe interpretar como salud integral, tanto lo emocional como lo físico. Sí, es un tema muy complejo, ¿verdad? Muy interesante, en razón de que toca temas muy sensibles. A veces hay unos puntos o casos muy claros, pareciera ser, ¿verdad? Como bien decís vos, que la vida del feto es incompatible después de su nacimiento, pero hay otros que son quizás más delicados de tratar. Vamos a ir a un nuevo corte, me indican, estamos en Salud Ya, el tema de hoy, aborto terapéutico. Denos unos minutos y ya regresamos. Salud Ya. FUPROSA y Radio Centro presentan de lunes a viernes de 1:30 a 2:30 de la tarde. Salud Ya. La salud es lo primero y para nosotros el compromiso de informarles sobre el mundo de la salud. Salud Ya. Salud Ya,
Su bienestar es nuestro lema y como nos interesa su bienestar, los invitamos a escuchar Salud Ya. De lunes a viernes a la 1:30 de la tarde por Radio Centro, la radio completa, 96.3 FM. Y porque el éxito de ser feliz es una vida de calidad, acompáñenos y con un selecto grupo de profesionales le ayudaremos a cuidar su salud. Salud Ya. Denos la oportunidad de servirle. Escuche Salud Ya. Salud Ya. De lunes a viernes por Radio Centro, la radio completa. Radio Centro, la radio completa. Radio Centro, la radio completa. Salud Ya. Salud Ya. Sí, bueno, en estos momentos, como les decía, ¿verdad? La norma efectivamente es bastante amplia y cubre el tema de salud o vida. Lo que pasa es que, desgraciadamente, hay muchos casos en donde esto no se cumple tal cual, como por ejemplo malformaciones incompatibles con la vida extrauterina, que hemos recibido muchos casos en la colectiva en donde las mujeres la respuesta que reciben es como, de ahí, salada, ¿verdad? Y literalmente en esas palabras no hay nada más que pueda hacer, tiene que aguantarse, incluso muchas veces tienen posibilidad de tener pérdidas, ¿verdad? Y lo que le dicen es cuídese, ¿verdad? Y entonces imagínense lo que significa 9 meses, porque muchas mujeres estaban muy emocionadas de tener este niño, esta niña, y a las poquitas semanas le dicen no. Usted no va a tener ese hijo o esa hija, ¿verdad? Porque ni siquiera va a llegar a término. Entonces, realmente, a nivel emocional, pero también a nivel físico, es algo desastroso. 9 meses de pura tortura, que incluso en varios comités lo han reconocido como tal, embarazos forzados, ¿verdad? Son tortura y es un trato inhumano y cruel. Y en el caso también de las niñas, imaginémonos una niña de 8, 9, 10, 11, 12, 13 años, teniendo además que cargar con un embarazo que la mayoría de las veces es de alguien cercano, un padrastro, el tío, el abuelo, y todo el estigma que esto tiene alrededor. Por supuesto que el cuerpo no está desarrollado para poder cargar con ese embarazo y las repercusiones que va a tener a lo largo de su vida, porque un hijo o una hija es una responsabilidad de la que una no sale en 1 año, ni en 5, ni en 10, ¿verdad? Es algo que realmente a nivel social es algo que se carga para toda la vida. Y en el caso de violencia sexual, pues lo mismo, ¿verdad? Cuando recriminamos a las mujeres, vemos, por ejemplo, y aquí voy a ser un poco controversial, yo no sé si recuerdan el caso de este niño que murió por maltrato, un caso espantosísimo, ¿verdad? Porque fue una tortura espantosa, pero resulta que era una niña de 16 años, y eso es algo que se nos olvida, 16 años, que además también sufría maltrato por parte de su compañero y que ya había tenido un hijo a los 13 años, a los 12 o 13 años. Entonces estamos hablando de una mujer que está expuesta a violencia de todo tipo, una tras otra, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacer en esos casos? ¿Por qué no considerar el tema de afectación a la salud emocional de las mujeres, que sí lo reconocemos en cualquier otro momento? Entonces, ¿a qué tenemos derecho las mujeres cuando estamos en estos casos? Bueno, número 1, a pedir atención psicológica o psiquiátrica. Tenemos derecho a pedir explícitamente la interrupción terapéutica del embarazo bajo el artículo 121, aborto impune, y que ojalá conste esta solicitud por escrito, porque aquí mi colega Rodolfo lo sabrá como abogado, lo que no está por escrito, ¿verdad? Es muy difícil de comprobar, entonces que quede en el expediente, recurrir a las Contralorías de Servicios de las instituciones de salud, ir a la Defensoría, que también atiende estos casos, y eventualmente poner un amparo, que para un amparo usted no necesita un abogado o una abogada, usted nada más va, lo interpone, ¿verdad? Trata de detallar lo que le ha ocurrido, lo que está pidiendo, y eventualmente la Sala Constitucional tendrá que resolver al respecto. Pero es muy importante saber que las mujeres tenemos derechos, somos ciudadanas, y que también tenemos jurisprudencia, incluso a nivel nacional, que nos reconoce esos derechos, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, eso es un tema bastante polémico del que no queremos hablar, son muchas mujeres las que están pasando por estos temas, ¿verdad? Y tener que verse expuesta a abortos clandestinos, inseguros, que además
tienen que pagar plata que no tienen, ¿verdad? Porque una mujer con dinero se va del país, lo hace y listo. Las que se quedan aquí, las que corren ese riesgo son las mujeres que no tienen plata, son las mujeres pobres. Entonces, este no es un solo asunto de salud, sino también de justicia y de igualdad, ¿verdad? Y de justicia social, ¿verdad? Y que además nos afecta solo a las mujeres, porque, bueno, somos las mujeres las que cargamos el embarazo y que también la sociedad nos impone esa maternidad. Con tantos niños y niñas que no tienen padres registrales, eso nos deja, ¿verdad?, con una carga muy grande en Costa Rica y bueno, en el mundo. Entonces, yo de verdad les instaría a hablar del tema, a hacer preguntas, cuestionarse y eventualmente también a contactar a la Colectiva por el Derecho a Decidir. Nos pueden escribir a colectiva@colectiva-mediocr.com o colectiva por el derecho a decidir @gmail.com. ¿Para qué? Para hablar del tema. Yo creo que con mucha independencia de lo que creamos al respecto, tenemos un marco jurídico nacional e internacional que tenemos que conocer. Por ejemplo, que el Comité de la CEDAW recomendó a Costa Rica y Costa Rica dijo que lo iba a hacer, la aprobación de la guía del aborto terapéutico, eso fue en el 2011, una guía que además ya estaba preparada desde el 2009 y estamos en el 2015 y nada que pasa, ¿verdad? Entonces, reclamar eso para proteger también al gremio médico, porque muchos médicos y médicas dicen, yo lo haría, pero vea, es que está prohibido, y por más que uno les diga, vea, pero el 121, o sea, y también uno entiende que no quieran arriesgarse, entonces, básicamente está a la libre de quién nos toque y cómo nos cura, ¿verdad? Eso, tal vez nada más súper brevemente tocar el tema de que un médico o una médica también tiene derecho a decir, yo no lo voy a hacer, pero entonces la institución tiene que designar a alguien que asuma ese procedimiento, ¿verdad? Eso se llama objeción de conciencia, porque también es un derecho tener una creencia religiosa, pero eso no lo podemos imponer, particularmente cuando una es profesional en salud, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, si el médico no lo quiere hacer, no hay problema, pero que la institución ponga a alguien más a realizarlo, ¿verdad? De hecho, es muy interesante todo lo que plantea Larisa. Es un tema que, bueno, la finalidad del programa es precisamente eso, ponerlos en conocimiento, extender la dimensión del tema para que todos puedan opinar, formarse un criterio. El tema del aborto no punible es un tema importante que tiene sus raíces o su aplicación desde aquellos abortos en que por necesidad de rescatar la vida o la salud física, digámoslo así, de la madre, deben de aplicarse con consentimiento de ella y con un diagnóstico también obviamente médico que determine esa necesidad de que un último mecanismo para poder salvar la vida o proteger la salud. Pero claro, el tema que toca Larisa es un tema muy interesante porque ¿qué entendemos por salud? Y después es la pregunta que no pretendemos agotarla aquí. Igual respetamos la opinión y vamos a traer personas que quieran defender la posición contraria sobre qué es el tema de la salud, hasta dónde abarca el tema que bien nos dice y nos menciona sobre esos embarazos forzados y por esos largos periodos de embarazo que tienen que sufrir algunas mujeres, incluso menores de edad, niñas, que se ven en situaciones realmente lamentables. El tema no pretendemos agotarlo, el tema es para que usted en su casa piense, valore, opine y se acerque, como bien dice Larisa, a las organizaciones que quizás puedan proteger y representarles en sus intereses. El tema del médico nos interesa mucho, obviamente es un tema que a nosotros nos preocupa porque vemos profesionales que ciertamente pueden objetar el realizar un aborto, pero también hay profesionales que considerarán que esa es la única forma de salvaguardar derechos también fundamentales de las mujeres. Entonces es un tema muy complejo, Larisa. Yo creo que aquí luz no vemos, por lo menos no cerca. Es importante que la gente sepa que, bueno, existen no esos vacíos legales, al contrario, esas áreas que ya han sido cubiertas por el derecho y que por lo menos no es un delito. No es un delito. Que tenga algún reproche ético, moral y demás, religioso, pues claro, religiones hay muchas, y morales y ética, pues también tenemos casi que cada quien tiene la propia, ¿verdad? Entonces es un tema muy delicado. No sé,
¿Qué te parece a vos, Larisa, el tema del cómo entender nosotros, cómo poder ir desarrollando en la sociedad costarricense el tema de la salud mental? Es un tema relativamente, no digo que nuevo, pero o sea, que está puesto en la mesa recientemente, no llevamos muchos años con esto, se le está dando importancia recientemente y que nos viene a desembocar en estas temáticas, ¿verdad? Sí, bueno, de hecho, actualmente el problema de la salud mental es urgente de atender en Costa Rica, ¿verdad? Por ejemplo, el trato que se da a las personas que sufren de este tipo de padecimientos, que puede ir desde una depresión leve, ¿verdad?, hasta, por supuesto, enfermedades como la esquizofrenia o lo que se llama popularmente de bipolaridad, ¿verdad? O sea, el rango es tan amplio y no hemos querido atender eso, que nos deja sobre la mesa casos como este, ¿verdad? Creer que a las mujeres no les afecta sufrir este tipo de embarazos, y tenemos un caso como el de Ana, que tenía tendencias suicidas, por supuesto, porque ella estaba tan esperanzada sobre tener un hijo, ¿verdad? En el caso de ella, una hija, pues evidentemente la dejó desolada y con secuelas a nivel físico y mental, que hasta el día de hoy, eso sucedió en 2007, y hasta el día de hoy la sigue. Para que vean que este es un tema que evidentemente, por ser salud mental, requiere un tratamiento también de profesionales en psicología o psiquiatría. Exacto, sí, en el ámbito médico sería pues el campo de la psiquiatría, que también se ve muy afectado o que tiene mucho que hacer y que decir en esta temática. Bueno, en realidad el tema del aborto, vemos, señoras y señores que nos escuchan en la tarde de hoy, pues de que no es un tema tan simple de tomar parte o de simplemente decir no estoy de acuerdo. Hay situaciones en que es necesario, no porque disfrutemos practicarlo, sino porque hay situaciones en las que la vida de otro ser humano puede estar gravemente en riesgo, o bien que se amerite la protección de la salud. Aquí hay mucho en juego, o sea, hay muchos temas, está la respetable posición de nuestra colega, hay otros que abogan por el respeto absoluto de la vida del feto o de la persona que viene, que no ha nacido, y bueno, hay temas que hay que hablarlos. El tema aquí es que hay que hablarlos, no podemos quedarnos callados, porque las soluciones no se encuentran en el silencio, sino al contrario, de la discusión abierta y de que todos pongamos nuestra opinión sobre la mesa y entendamos, eso sí, que nuestra opinión va a tener que ceder en algún momento, igual que la de los demás, para encontrar todos un punto de encuentro y ojalá lograr una sociedad más justa y equitativa para todos y todas las que convivimos en esta sociedad costarricense. Nos va a quedar un bloque más, Larisa. Quizás sí me gustaría que aprovecháramos también tu participación en una de las muchas comisiones y organizaciones de las que perteneces. ¿Qué te parece si aprovechamos tal vez este último bloque para hablar un poquito de la Comisión de Derecho a la Diversidad, si me corriges el nombre, perdón? Sí, es la Comisión de Diversidad Sexual del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Vamos a hablar un poquito sobre este tema a su regreso de su programa Salud Ya. Buenas tardes. FUPROSA y Radio Centro presentan de lunes a viernes de 1:30 a 2:30 de la tarde. Salud Ya. La salud es lo primero y para nosotros el compromiso de informarles sobre el mundo de la salud. Salud Ya. Salud Ya. Su bienestar es nuestro lema y como nos interesa su bienestar, los invitamos a escuchar Salud Ya. de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde por Radio Centro, la radio completa, 96.3 FM. Y porque el éxito de ser feliz es una vida de calidad, acompáñenos y con un selecto grupo de profesionales le ayudaremos a cuidar su salud. Salud Ya. Denos la oportunidad de servirle. Escuche Salud Ya. Salud Ya. De lunes a viernes por Radio Centro, la radio completa. Radio Centro, la radio completa. Radio Centro, la radio completa. Salud Ya. Salud Ya. Bueno, regresamos a su programa Salud Ya. Vamos a repetir el tema de hoy, de aborto terapéutico, para que quienes se nos están acercando y sintonizando en este momento, pues sepan de qué estábamos hablando los últimos 45 minutos. Este programa pueden oírlo en Salud Ya,
en nuestro perfil de Facebook, por aquellos que tengan interés. Más adelante, posiblemente en las próximas horas, les estamos ya indicando el momento para que lo vamos a subir. Ese tema no lo vamos a agotar aquí, al contrario, que queda abiertas las puertas para todos aquellos que quieran referirse al mismo y externar sus posiciones con el respeto y con la inteligencia emocional y académica que ha mostrado nuestra invitada de hoy, nuestra estimada colega Larisa. Larisa, aprovechemos los últimos minutos, que son 10, lamentablemente no nos queda mucho tiempo, para hablar de otra comisión muy importante. Ya dijimos que formas parte de la Comisión de Diversidad Sexual del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Entonces, contanos, ¿de qué sirve? ¿Para qué es esta Comisión de Diversidad? Bueno, la Comisión de Diversidad Sexual del Colegio de Abogados y Abogadas realmente tiene como misión la alfabetización, por ponerlo de alguna forma, a nivel jurídico sobre los derechos de la población gay, lésbica, trans y bisexual, ¿verdad? En estos momentos es una población que sigue siendo puesta en condiciones de vulnerabilidad por muchas razones, ¿verdad? Por ejemplo, que no se reconozcan las uniones de personas del mismo sexo, lo cual significa, digamos, falta de acceso a préstamos, al tema de salud, de seguros, incluso hasta becas, ¿verdad? O sea, y es importante entender que en el marco jurídico internacional esto ya no es que está resuelto, pero lo tenemos muy claro, ¿verdad? Bajo el derecho a la igualdad, todas las personas somos iguales en derechos, pero tenemos necesidades distintas. Y en el caso de Costa Rica, pues parece ser una, digamos, una excepción, por ejemplo, a la hora de decir que el matrimonio es entre hombre y mujer, y dejando de lado las familias diversas que existen, porque existen, no estamos haciendo nada, ¿verdad?, negándolas, están ahí, no van a desaparecer, incluso tienen hijos y hijas, ya sea de parejas anteriores o que adopten, ya están ahí. Y bueno, además de las familias también, o personas a título individual en relaciones que por supuesto tienen estas dificultades, que además viven discriminación, viven violencia en el trabajo, en el sector educativo, en su familia, en la sociedad. Hemos ido avanzando, pero no es lo suficiente. Entonces la comisión realmente lo que hace es abocar un poco para educar a la población en lo que es el criterio jurídico, ¿verdad? Entonces abarcando todo lo que son las resoluciones a nivel constitucional, pero también sobre el marco internacional de derechos humanos para la protección de la población LGBTI, que bueno, no nos da tiempo de entrar hoy, ¿verdad? Pero que es bastante amplia, ¿verdad? Podemos hablar de los principios de Yogyakarta, por ejemplo, pero en realidad es tan grande que necesitaríamos 3 programas, ¿verdad?, para poder hablar un poco de eso, pero sí dejar sobre la mesa que tenemos, recientemente hicimos una presentación, un foro sobre el tema de personas trans y la urgencia de la protección jurídica para el reconocimiento del nombre y de la identidad de estas personas, ¿verdad? Imagínense lo que significa, por ejemplo, yo que me asumo mujer, que me trataran como hombre, ¿verdad? O sea, desde no poder entrar al baño de mujeres y tener que estar con hombres, ¿verdad? O sea, a tener que vestirme como hombre, que no me dejen usar el pelo largo, o sea, varias cosas. Muy interesante, y bueno, y es importante también reconocer lo que el Colegio de Médicos ha hecho en ese campo. Ya el Colegio de Médicos autorizó y reconoció el derecho de las parejas homosexuales a tener los mismos derechos que tienen las parejas heterosexuales. Yo te consulto, te voy a hacer una pregunta capciosa y quizás malintencionada. Ya el Colegio de Abogadas y Abogados reglamentó autorizó el uso de las instalaciones para parejas homosexuales. Bueno, efectivamente, esto es bien curioso porque además el Colegio de Abogados y Abogadas fue condenado, ¿verdad?, por la Sala Constitucional, precisamente por discriminar a los agremiados y agremiadas gay, lesbianas y bisexuales, ¿verdad? Ya se hizo un cambio y actualmente se está reconociendo, por ejemplo, el otorgar el carnet como pareja de agremiado o agremiada. Desgraciadamente
tardó mucho, estamos en el 2015, ¿verdad? Pero vamos avanzando y efectivamente el Colegio de Médicos y Cirujanos también avanzó en eso y esperaríamos que eso siga sucediendo en los demás colegios hasta eliminar la discriminación. No obstante, hay que entender que una cosa es el reconocimiento jurídico y otra cosa es lo que sucede a nivel sociocultural. Y ahí es donde nos queda muchísimo por hacer, ¿verdad? Pero la lucha es constante y como diría nuestro colega Marco Castillo, adelante, siempre adelante. Sí, es interesante que digas, y es cierto, o sea, que el reconocimiento jurídico a veces va adelante, cosa contraria y contradictoria, ¿verdad?, de la aceptación social. Aunque si uno se pone a hablar con la gente, cuesta encontrar a los que realmente se oponen tajantemente al reconocimiento, porque es un reconocimiento puro y simple de derechos que todos nos son inherentes por nuestra propia condición de seres humanos. Para nosotros en la Fundación FUPROSA, que tenemos una inclinación natural hacia la protección de la salud de poblaciones y personas vulnerables, vemos precisamente el tema de la discriminación en materia de diversidad como un problema serio de salud mental también, porque el recibir discriminaciones pues lleva a la persona obviamente a estados depresivos, a estados de pérdida y disminución de su condición humana física, emocional y mental, ¿verdad? Situaciones que lamentablemente no tenemos por qué sufrir. Y no solamente la persona que tiene o no la preferencia sexual diversa, sino sus familias. Porque a cuál madre le ha de gustar que ver a su hijo o su hija homosexual o lesbiana siendo discriminada en la universidad, el colegio, la escuela. Entonces, eso es un tema de salud, puro y simple, diría yo. Tal vez puro, pero no simple, por lo menos. Sí, efectivamente, bueno, lo que se busca tanto por parte de la Comisión de Diversidad como, por ejemplo, del Frente por los Derechos Igualitarios, del que soy parte también, ¿verdad?, es asegurar los derechos para todas las personas todos los días. Esa es la consigna. Todos los derechos, todas las personas, todos los días, sin ningún tipo de discriminación, ¿verdad? Efectivamente, a nivel social seguimos teniendo muchísima discriminación, por ejemplo, lo que son crímenes de odio, todo lo que son agresiones, incluso pasando por las violaciones correctivas, particularmente a mujeres lesbianas o bisexuales, para quitarles el lesbianismo, ¿verdad?, o la bisexualidad, y sabemos que eso, esas terapias incluso que están basadas en cuestiones religiosas, no solo no funcionan, sino que desde el marco de la salud son más bien todo lo contrario, contraproducentes, ¿verdad? Entonces también considerar eso. Bueno, sí, es muy interesante. Vamos a dejar pues este tema, no aquí definitivamente, como tampoco dejamos el de aborto terapéutico, pero por lo menos es una pincelada de futuros programas que dentro del concepto que manejamos en este programa Salud Ya, pues tiene que ver con temas de salud. La discriminación, el odio infundado contra una persona le genera tanto a quien lo practica como a la persona que lo sufre y sus quienes le rodean un serio problema de salud. Señoras y señores, les agradecemos mucho el haber estado con nosotros en esta tarde. Te agradecemos mucho, Larisa, por tu presencia. Gracias. Una última palabra. No, muchísimas gracias por la invitación y cuenten conmigo para cualquier cosa que necesiten. Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Su salud es lo primero, nos interesa su bienestar. El éxito de ser feliz es una vida de calidad. Pensamos en usted, su familia, su salud es ya. Encontremos juntos lo mejor de la vida. Salud ya. Celebra la vida, nunca es tarde, empezar de nuevo. Salud ya. Su salud es ya, su salud de lo primero. Ya. En sintonía todas las tardes en Radio Centro. Salud ya.